¿Qué tal, amigos? Se ha presentado hoy el Tour de Francia, una nueva edición que va a arrancar en el mes de julio, primer fin de semana, en Lille, la localidad del norte de los Altos de Francia, y que cumple su edición número 112. La edición correspondiente al año 2025, un cuarto de siglo llevamos ya. Y por un momento se apoderaba, viendo la presentación esta mañana, la nostalgia de tantos tiempos pasados, de tantos momentos felices, porque se han cumplido ya 40 años de mi primera experiencia en el Tour de Francia. Y eso que ya seguía con verdadero fervor el Tour cuando niño, ¿no? Pero recordaba con esa nostalgia inevitable el año 1984, cuando comparecí por primera vez en el Tour de Francia y tuve además el privilegio, ahora que le acaban de conceder el premio Princesa de Asturias, a Juan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, que era un acreditadísimo cantautor de la época, en aquellos tiempos de máximo esplendor, y que un buen día decidió acudir, acompañando a dos periodistas catalanes, los queridos Vallujera y Dalmases, a comentar el Tour de Francia. Era Serrat un gran amante del ciclismo y era un hombre que quería vivir siempre experiencias, ¿no? Y en esa época el ciclismo español pasaba por momentos de enorme expectación, porque había aparecido por allí Perico Delgado, había aparecido Ángel Arroyo, había aparecido aquel primigenio Reynolds, y la verdad es que sonaban tambores de recuperarse tiempos perdidos. Bueno, un poco como estamos ahora, ¿no? Solo que 40 años después, porque ya se han cumplido 40 años de aquella primera experiencia y se van a cumplir 40 años de la primera retransmisión que entonces hicimos para la radio española, entonces en Antena 3, de ese Tour de Francia que dominaba por aquella época Bernard Hinault. Estamos hablando del año 84, del año 85. Y confluían estas reflexiones, estos apuntes nostálgicos, con el homenaje, siguiendo con la simbología permanente en esta y en otras carreras. Los organizadores del Tour de Francia les quieren rendir a aquellos que construyeron la leyenda de la carrera, ¿no? Empezando por Bernard Hinault, ese dominador. La carrera pasará y empieza en Normandía, pasa luego por Bretaña y por el pueblo y Fignac del propio Bernard Hinault, siguiendo por Jacques Anquetil o comenzando por el normando, porque cerca de Normandía empieza esta nueva edición del Tour de Francia, y también pasará por Rouen, que fue la localidad que vio nacer a Jacques Anquetil, y por cierto también morir en la hoguera a Juana de Arco, dicho sea de paso. Bueno, pues Louison Bobet fue otro de los hombres por cuyo lugar de nacimiento pasará la carrera en esos primeros compases que van a transcurrir en la primera semana en el norte de Francia, ¿no? Entre la bellísima Normandía y la Bretaña, también con enorme tradición ciclista. Bueno, pues son inevitablemente reflexiones que vienen un poco a colación más allá de lo que es la pura información de ese recorrido que ha sido presentado esta mañana y que también tiene un enorme interés, qué duda cabe, ¿no? Bueno, primero porque estamos todos expectantes, muy expectantes por ver el duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. A lo mejor viene algún otro por ahí. Bueno, se mola patita el año pasado Remco Evenepoel. Y en ese sentido siempre considero que hay que ser prudentes, bueno, por una razón, porque siempre hacemos las reflexiones conforme a lo que ha ocurrido y casi nunca somos capaces de predecir. Rebobinad conmigo y situaros en la presentación del Tour de Francia del año pasado, cuando después de haber ganado 2 ediciones consecutivas y haberle mojado la oreja convenientemente a Tadej Pogačar, el danés Jonas Vingegaard era el gran favorito. ¿Quién iba a pensar entonces la temporada descomunal que iba a realizar Tadej Pogačar? ¿Quién iba a pensar que se iba a producir aquel terrorífico accidente de la Itzulia en el País Vasco, ¿no? Con Vingegaard y demás corredores importantes de la carrera? Bueno, pues son cosas que pasan en el ciclismo y que obligan a ser prudentes. La expectativa de algún corredor que de repente aparece es difícil, ya lo sé. Es muy difícil que aparezca de la noche a la mañana en el Tour de Francia un corredor nuevo capaz de pelearse mano a mano con los grandes favoritos. Pero bueno, quiero decir con eso que siempre es conveniente dejar abierta la expectativa de que nada es como parece a priori, que las cosas pueden cambiar y que las cosas se pueden torcer. Y como decía Mathieu Van Der Poel el domingo en el Criterium que corrió ahí en tierras valencianas, en la Nucía, aquello de que es prácticamente imposible que veamos a un Pogačar superior. Es decir, cabe la posibilidad de que veamos de nuevo un Pogačar inferior. ¿O no? ¿O no? O no parece probable, la verdad. Bueno, quiero decir con esto que se concitan ahí una serie de sensaciones que conviene manejar con cierta moderación, ¿no? Porque al final
Estamos hablando de que Pogačar es el gran favorito, pero nadie se olvida de que el gran favorito antes del año pasado, cuando se hizo la presentación por estas mismas fechas, era Jonas Vingegaard. Y fijaos lo que cambió el cuento. ¿Y quién podía predecir que siendo Pogačar entonces el mejor corredor del mundo y el más completo, todavía iba a ser capaz de subir 2 peldaños en su formidable rendimiento, el que le ha llevado a firmar una temporada apoteósica, histórica, sin lugar a dudas? Estoy vendiendo un poco la burra de que el Tour es mucho más abierto que pensar que lo va a ganar Pogačar y que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, obviamente, para valorar lo que ha ocurrido hasta ahora, pero siempre con la incertidumbre, con la incógnita, con el gran interrogante de saber cómo afronta cada corredor, cada equipo, etcétera, una temporada nueva que va a empezar, ¿no? Y bueno, pues por ahí dejamos abierta la ventana a la expectativa. Ya hablaremos en otra entrega de los nombres propios. Bueno, están en la mente de todos, el Tour no engaña, ¿no? El algodón no engaña en este caso concreto. Y nos tenemos que ceñir fundamentalmente al recorrido porque es lo que se ha presentado. Hay una carrera que sale otra vez desde Francia. Digo otra vez porque llevábamos 3 años, Dinamarca, España e Italia, ¿no? Que había salido lejos de la frontera francesa y que va a hacer todo el recorrido por el hexágono galo, ¿no? Curiosamente desde Lille, que está allá arriba en el norte, muy cerca de la frontera con Bélgica, porque en Lille salió la edición de 1994, que fue la 4ª victoria de Miguel Indurain. Bueno, detalles para aportar en la estadística. Una estadística que también nos quiere recordar que se cumplen 50 años del primer maillot de los lunares rojos, tan peculiar y tan distintivo del Gran Premio de la Montaña. Lucien Van Impe era un pequeño escalador belga que subía como un demonio y que estuvo ahí siempre en el primer lugar, pero a quien opacó, como a tantos otros, la figura asombrosa de Eddy Merckx, ¿no? También se van a celebrar 50 años del maillot blanco, de la puesta en marcha entonces, del maillot blanco que se adjudicó hace 50 años un chaval llamado Francesco Moser, que ya era una figura importante, pero que todavía era muy joven y le quedaban muchísimas páginas notables por escribir. Detalles y nombres propios que nos reconcilian con la historia del ciclismo y que vienen bien también para refrescarla, ¿no? Para saber de dónde venimos y en parte también para intuir hacia dónde vamos. ¿Y dónde vamos? Pues vamos a hacer el recorrido de siempre, en el orden inverso a las agujas del reloj, la carrera que va a salir por Bretaña y por Normandía y que presenta una primera semana atractiva porque hay ya una crono individual, 5ª etapa. Ojo, en Caen, en la Bretaña, 33 kilómetros de ejercicio individual que ya van a marcar unas referencias importantísimas. Junto, y habrá que esperar entonces a la última jornada de la primera parte de la carrera con la 10ª etapa, que curiosamente viene a coincidir el lunes, que suele ser jornada de descanso los lunes, pero que en esta ocasión es el día 14 de julio. El día de la fiesta nacional francesa, que nos va a ofrecer una etapa con un recorrido altamente interesante. Una etapa que termina en Mont-Doré, en el departamento del Puy-de-Dôme, es decir, en pleno macizo central, que tiene 4.400 metros de desnivel y que presenta 7 ascensos a cols de segunda categoría antes de esa llegada de 3 kilómetros a 8% en este Mont-Doré. Insisto, el día de la fiesta nacional francesa, que va a retrasar un poquito el primer día de descanso, se traslada del lunes al martes. ¿Qué vamos a ver en esa primera semana de carrera? Pues vamos a ver fundamentalmente etapas con atractivo, etapas interesantes, etapas trampa, etapas nerviosas. Habrá 3 jornadas para velocistas, pero atención a esta etapa, a la 4ª, la que termina en la patria de Jacques Anquetil en Rouen, y que tiene como epílogo el ascenso a Saint-Hilaire, que es un kilómetro prácticamente al 10%, pero que antes va a tener un recorrido nervioso con viento, el viento que suele soplar casi siempre por territorio normando y que tal vez provoque los abanicos correspondientes, ¿no? 2 etapas interesantes van a ser la 6ª y la 7ª. Estamos hablando de la jornada que termina en Normandía, en Vire-Normandía, con una llegada de 700 metros al 10%, son 3.500 metros de desnivel, ahí sí, en la tierra de Anquetil. Y luego 2 jornadas de transición, van a venir la 10ª etapa antes, insisto, de esa jornada en Mont-Doré. Bueno, es una primera semana que tal vez nos deje ya de entrada, como cosa, no voy a decir que novedosa, pero cada vez menos habitual, a un velocista. Teóricamente es el que tiene que ganar el primer fragmento del Tour, que es la etapa de Lille, salida, que teóricamente debería terminar el sprint. Es decir, es un acicate siempre, para cuando los equipos presentan velocistas, lo primero que hay que ver es cuántas etapas hay. Merece la pena hasta qué punto que
parte del equipo esté cargando la responsabilidad en un velocista. Bueno, pues cuando a ese detalle, el número de etapas que se calcula pueden ser unas 6 aproximadamente, termina la espera, hay que asumir la oportunidad de conseguir el primer maillot de líder. Lo digo esto porque Van der Poel ha dicho hace 2 días también que posiblemente le veamos el año que viene en la Vuelta Ciclista a España. Pero no sé yo si va a descartar repetir la proeza que hizo en su momento, ¿no? Consiguiendo el maillot amarillo en la primera etapa. Por lo menos es un atractivo interesante también para Van Aert, también para otros velocistas puros y supercualificados como hay ahora, ¿no? Pero condicionante, en cierto modo, para los equipos más poderosos que con alguna frecuencia excluyen de la nómina a ese velocista que ya tendrá oportunidad de ganar más carreras en otro momento determinado, pero que ahora no puede condicionar un equipo centrado fundamentalmente en una figura relevante, sea la de Tadej Pogačar en el UAE o sea fundamentalmente la de Vingegaard, ¿no? O la de Remco Evenepoel, etc. Bueno, en la primera semana no tienen que ocurrir grandes cosas, pero estaremos todos de acuerdo en que 33 kilómetros son muchos kilómetros y que ahí se van a marcar las diferencias y que ahí tenemos que saber ciertamente cuáles son las opciones de unos y de otros. Porque tenemos a Vingegaard con el recordatorio de su formidable contrarreloj en el Tour del 2023 y la diferencia enorme que le sacó también a Pogačar, y tenemos al Pogačar que, siendo corredor número 1 indiscutible, no es el mejor del mundo contrarreloj. Y ahí un corredor como Evenepoel, el Vingegaard inspirado en su momento, también podrían crecer un poco en sus expectativas de cara a la segunda semana de carrera, que es más cortita, va de martes a domingo, pero que incluye los Pirineos con una etapa trascendente. También la cronoescalada. Escenario, Peiragudes, etapa número 13. Cronoescalada con 11 kilómetros de recorrido, 7 de ellos de permanente ascensión, en el medio de 2 grandes jornadas de montaña. La 12ª, que va a tener por escenario el puerto típico de Otakam, con el Soulor y Bogader por delante, es la 12ª, y la del día siguiente de la cronoescalada, que es la 14ª etapa, que va a llevarnos desde Pau a Luchon-Superbagnard. Ahí tenemos el recorrido tradicional, bueno, el tradicional, quiero decir fundamentalmente el mismo recorrido que se dio en aquel año 86, que fue cuando Lemon acabó con la hegemonía de Bernard Hinault. El año anterior habían disputado el Tour con Lemon al servicio de Bernard Hinault, aquella victoria del águila de 2 cabezas, el águila bicéfala, y el compromiso de Bernard Hinault de que ayudaría a su gregario Greg Lemon a ganar el Tour del año siguiente, pero que ese año esperaba el apoyo incondicional del americano, como así se dio. No tanto la palabra de Bernard Hinault al año siguiente, pero eso es otra historia. Bueno, ese mismo recorrido, ese recorrido que traspasa Tourmalet, Aspen, Peire-Surde y la llegada a Superbagnères, 12 kilómetros al 7,5%, puede ser perfectamente la etapa reina de la carrera, y lo fue en aquel año, y lo tiene que ser por recorrido. Cuál sea la actitud de los corredores, esa es otra historia. Esa es la segunda semana. Pirineos, fundamentalmente después del macizo central, descanso en Toulouse, allá abajo. Y la segunda y la tercera semana de carrera vendrá después del descanso de ese lunes en Montpellier, por ahí por Carcassonne, con un calor asfixiante en el país de los cátaros, y afrontar los Alpes. Aquí los tenemos. Etapa 10ª, desde Montpellier hasta el Ventoux, el Mont Ventoux. Ahí es nada, 15 kilómetros de ascenso desde Bédoin, por la vertiente sur, este mítico puerto que saltó a la palestra, bueno, lo hizo saltar Francisco de Petrarca, el poeta que lo subía ya por el siglo XIV y que lo escribió una carta a un amigo que había escalado este monte, que luego en el año 67 se haría fatídicamente famoso por el fallecimiento del británico Tom Simpson, ¿no? Bueno, el Ventoux con toda su grandeza, el monte pelado, el monte ventoso, puede ser el juez de paz, pero no es fácil que haya tanta batalla, y nos deja en el recuerdo también pues el hecho de que en 2021, que fue la última vez que se subió, ganó Wout van Aert. O sea, estamos hablando de un puerto donde sí, claro que entre los grandes tiene y puede haber diferencias, porque es una subida muy, muy exigente, pero las alternativas de la etapa pueden permitir que haya otros escenarios. Y atención al doble duelo de 18ª y 19ª. Courchevel, la 18ª. Ojito al parche. Tenemos el Glandon, la Madeleine y Courchevel con la Loce, el puerto
el puerto de Superman López, el Col de la Loce, terrorífico puerto, 5.500 metros de desnivel tiene esta 18ª etapa, que es el prólogo de la 19ª. La 19ª termina en La Plagne, es la última en realidad, ¿eh? Hay mucha batalla y hay mucho recuerdo también en el mítico puerto de La Plagne, y será la última oportunidad que tengan los corredores en ese recorrido de dejar más o menos decidido, porque al día siguiente parece muy poco probable en Pontarlier, y el último día es, de nuevo, vuelve a recuperar el protagonismo los Campos Elíseos, que los Campos Elíseos son el escenario final de la edición del Tour de Francia. Edición número 112, 3.200 kilómetros de recorrido. Y un trazado que, bueno, siempre hay un atractivo, que si este año sube el Péduez, que si otro año sube el Puy de Dôme, que si otro año sube el Mont Ventoux. A mí me parece muy interesante siempre lo de la cronoescalada, van a ser 7 kilómetros muy exigentes a Peyragudes. Me parece interesante la crono de 33 kilómetros, y yo incluso sería capaz de poner otra crono híbrida, ¿no? Pero alguien me va a matar y dirá, bueno, estamos dando ventaja siempre desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque tanto los latinos y los españoles estamos siempre como más acostumbrados a la alta montaña, ¿no? Parece que esa es la salvaguarda de las aspiraciones nuestras. Y bueno, yo no sé a estas alturas, que faltan tantos meses, quiénes van a estar ahí de los representantes españoles. ¿Cómo va a estar Mikel Landa apoyando a Renko Evenepoel? ¿Cómo va a estar un Pello Bilbao? ¿Cómo va a estar Enric Mas? ¿Cómo van a estar Ayuso, si es que está, que no parece muy probable? ¿O cómo va a estar Carlos Rodríguez, que este año nos dejó un poco por debajo de las expectativas que había generado, pero que siempre va a ser una opción evidentemente importante? ¿Qué presencia puede llegar a tener Isaac del Toro? ¿Correrá el Tour o no? De los colombianos tenemos que hablar, y está prometida la entrega, pero las opciones cada vez se van reduciendo, la retirada de Rigo, etc. Ahora vamos por ahí a ver el papel de Buitrago y compañía. Bueno, todo eso en lo que hace a nombres propios es demasiado prematuro, demasiado temprano, ¿no? Meterse en ese jardín. Vamos a dejar tiempo al tiempo, que cada corredor vaya eligiendo un poco el calendario que va a afrontar en la temporada, que comenzará en Australia, como siempre, en el mes de enero. Y mientras tanto vamos a degustar el placer de ir viendo las carreras, porque en parte, no tanto en el Tour, donde van a estar prácticamente todos los grandes favoritos, ¿no? Pero sí con la presentación del Giro el próximo mes, luego en diciembre con la presentación de la Vuelta. Cuando se vean los recorridos será cuando muchos de los corredores decidan por lo menos qué segunda carrera hacen, o si en algún caso, como puede ser el de Ayuso, prescinden del Tour. Si hay corredores ya que, viendo la superioridad manifiesta de Pogačar o de Vingegaard o incluso de Evenepoel, van a preferir elegir el Giro y la Vuelta y pasar del Tour, esto es poco probable. Ya sé que teóricamente, y en lo que hace rendimiento deportivo, pues es una pretensión de muchos, es un acicate y hasta es una golosina. Pero a la hora de la verdad no podemos obviar lo que he dicho tantas veces y lo que he explicado en alguna ocasión de Enric Mas, ¿no? Las firmas patrocinadoras saben que el verdadero turrón está en Francia en el mes de julio, y que las grandes audiencias televisivas y el gran interés informativo se centra en un mes de julio que además tiene la fortuna de parecer reservado fundamentalmente al ciclismo, porque no suele haber otros eventos de las ligas de fútbol, etcétera, suspendidas o en vacaciones de verano, etcétera. El mes de julio es vital para cualquier patrocinador que ponga ahí un dinero cada vez más importante, ¿no?, para sacarle la rentabilidad a esa inversión. Así que las quimeras están muy bien, buscando a ver qué ciclista alcanza el mejor rendimiento deportivo, en qué carrera le viene mejor, pero a la hora de la verdad no tenemos que olvidar nunca, y eso es lo que hace al ciclismo un deporte muy diferente y difícil de evaluar en la misma proporción que otros, que depende fundamentalmente, por no decir exclusivamente, de las firmas patrocinadoras. Y el objetivo de una inversión, obviamente, es buscar la máxima rentabilidad. Bueno, en fin, amigos, esto es lo que hay. 50 años hace historia el Tour en algunos detalles. 40 años recuerdo yo que he vivido esta carrera, que desde bien niño me hizo ya gozar y entretener de qué manera aquellos veranos de la infancia, ¿no? Aquellos días azules que no volverán, pero que se recuperan de alguna manera en la memoria, en la pasión, en la ilusión de seguir viviendo una carrera que es un acontecimiento deportivo, ecuménico y fabuloso, ¿no? Ahí estaremos para disfrutarlo. Hasta la próxima entrega. Gracias.